hoy nos acompaña. Son las 8 de la mañana con 15 minutos y ya estamos listos para nuestra charla principal. Nos da mucho gusto poder conversar en nuestra nueva cabina desde Bamboo City Center con Juan José Martel. Tony también sigue con nosotros transmitiendo desde casa. Juan José, bienvenido. Bienvenido, qué gusto tenerle aquí con nosotros. Gracias, Diana. En realidad el gusto es mío. Y un saludo también a Tony, que ya lo va a ver casa por acá. está conectado con nosotros. Qué gusto estar acá con ustedes. Bueno, Juan José, estamos desde esta nueva cabina, ¿verdad? En una nueva etapa también de Diana, Verónica y Tony. Desde el pasado 29 de marzo comenzamos transmisiones desde esta nueva cabina. Y bueno, usted ha sido diputado. ¿Se quiere quitar los audífonos? Es que está muy fuerte. Ya se lo vamos a regular. Bueno, ya okay. Se lo regulamos, Sí. Juan José. Bueno, ha sido diputado, miembro de la Asamblea Legislativa hasta el pasado 30 de abril, cuando finalizó su periodo a través de Cambio Democrático, y obviamente una persona con amplia experiencia en política. Así que hemos querido conversar con usted para analizar qué es lo que está sucediendo en el país. Tony. Bueno, mientras lo esperamos. Juan José, lo estamos viendo activo en redes sociales. Tony, hay que activar el micrófono, me dice Emerson. Bueno, vamos a esperar ahí. Yo creo que ahí ya se activó Tony. ¿Hay que activar el micrófono, Tony? Bueno, mientras resolventamos esa situación con Tony, Juan José decía, lo estamos viendo activo en las redes sociales. Ayer estaba viendo que tiene una entrevista, una conversación entre amigos en el Informante SB. Efectivamente, ¿verdad? sí. Sí, cuando terminé el periodo, o ya cuando estaba por terminar la legislatura, nos dimos cuenta que nosotros habíamos logrado mucha fuerza, mucha potencia en la comunicación con las redes sociales. Esto fue resultado de que por la correlación que existía en la anterior legislatura, mi papel, mi voto prácticamente no valía nada. Yo podía pasar hablando, razonando, explicando durante horas en la Asamblea Legislativa, no iba a convencer a nadie. Y mi voto en realidad terminaba teniendo muy poco peso. En ese sentido decidimos entrar en comunicación directa con toda la gente e ir a ellos sí explicándoles cómo veíamos la asamblea, lo que estaba pasando, nuestra interpretación de los distintos hechos legislativos. En ese sentido comenzó la gente a seguirme, a estar atento a lo que yo decía, y al final descubrimos que teníamos una enorme fuerza en las redes sociales. Entonces hemos decidido dar un nuevo salto. Y tenemos dos periódicos modestos que estamos levantando. Uno se llama Ajedrez Político y el otro El Informante. En El Informante yo tengo una conversación semanal con algún funcionario, con algún personaje, para ir más allá de la coyuntura y tratar de profundizar en cómo está la situación del país. En ese sentido, me han concedido el honor de platicar conmigo. El 1 de mayo estuve con el vicepresidente de la República, con el doctor Félix Ulloa. El siguiente sábado, que fue 8 de mayo, estuve con el señor ministro de Salud, con Fran Alaví, el doctor Fran Alaví, y el sábado pasado estuve con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Es decir, estamos en una dinámica de ir conversando y de mantener por sobre todo la línea de comunicación con la gente. Ok, siempre analizando el acontecer político. Efectivamente. Partamos entonces de ahí, Juan José. Usted dice, muy poco podía ser, dice, teniendo un voto en la Asamblea Legislativa, pero lo hemos visto muy cerca del partido de gobierno, de Nuevas Ideas, y lo hemos visto muy cerca también de todo lo que se discute entre Nuevas Ideas, Gana, y es así como ahora queremos saber cuáles son sus impresiones, qué es lo que usted piensa de lo que está sucediendo en torno a esta nueva legislatura. Hubo un gane contundente, hay un gran poder político del partido del presidente, Nuevas Ideas, y esto está haciendo cambiar las cosas, pero
Hay mucha, a ver, no solo a nivel local, sino que también a nivel internacional, hay muchos señalamientos de la forma en que se están haciendo las cosas, como por ejemplo la destitución de los miembros de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República el pasado 1 de mayo. Partamos de ahí, porque Claro. han sucedido otras cosas en el resto de las Sí, semanas. no, definitivamente hemos tenido una quincena muy activa. Bueno, comenzar diciendo, yo el proyecto que lidera Nayib Bukele lo comenzamos a apoyar desde antes que él fuera candidato. No nos olvidemos que él iba a ser candidato de Cambio Democrático, partido del que yo era secretario general en ese momento. Tuvieron que cancelar el partido para tratar de impedir su candidatura. Es decir, estamos con Nayib desde el principio, desde que comenzó esta historia. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? En primer lugar, hay una decisión contundente de la ciudadanía que se expresó el 28 de febrero, como nunca antes se había expresado. Si uno revisa la historia moderna del país, a partir de que se instauró la representación proporcional en el año de 1963, prácticamente desde que la democracia se fue consolidando, no había habido una situación en que el pueblo salvadoreño le entregara las dos mayorías a una sola fuerza política aliada del presidente de la República. Y ese es un mensaje. Exacto, ahí hay un mensaje muy, muy claro. Y el mensaje es: las cosas deben cambiar en lo positivo, pero también en lo negativo hay una actitud de repudio, de descontento, de inconformidad con el viejo estamento político. En ese sentido, era necesario mover, apartar los obstáculos que estaban impidiendo el avance del proyecto por el cual el pueblo ha votado. No nos olvidemos que detrás de un candidato hay un proyecto, hay una plataforma. En el caso de Nayib es la plataforma de Cuscatlán, ¿verdad? En ese sentido, ese proyecto es necesario empujarlo, es por el que la gente ha votado. Y era necesario remover estos obstáculos. La estrategia que iban a ocupar los viejos grupos de poder era utilizar a los 4 señores de la Sala de lo Constitucional o a los 5 señores de la Sala de lo Constitucional para convertirse en el obstáculo permanente a todo avance que quisiera hacer el gobierno por la vía de comenzar a declararlo inconstitucional. Detengámonos un segundo ahí. No sé si ya tenemos listo a Tony. Señores, ¿ya tenemos listo a Tony? Todavía no. Ok. Detengámonos un momento ahí. Usted ha dicho algo, Juan José. Dice, el proyecto político del presidente Bukele por el cual la gente le dio el respaldo y tiene una mayoría abrumadora en la Asamblea Legislativa, no iba a ser posible con los actuales o quienes ostentaban el cargo de magistrados de la Sala de lo Constitucional hasta el pasado 30 de abril. Y la Asamblea Legislativa, de acuerdo a la ley, tiene la potestad de hacer esos cambios, pero se critica la forma, no el que se haya hecho, Juan José. O sea, se critica el hecho de que no hubo un debido proceso, no hubo espacio para defensa, no se cumplieron los términos que deben de seguirse de acuerdo a la Constitución de la República. Sí, lo que sucede es que la Constitución en su texto no establece procedimiento. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, eso ya se intentó en el pasado y la misma sala lo declaró inconstitucional. En el 2013, a raíz de la forma en que se habían electo los magistrados de la sala del 2009, que para que nos recordemos fueron electos en casa presidencial, con la presencia del presidente de la época y su equipo de más confianza, junto con los dirigentes de los partidos políticos y un par de diputados que lo llevaron de adorno para guardar las apariencias. Así nombraron a los magistrados de la Sala Constitucional en el 2009. Incluso nombraron a 2 que no estaban en los listados originales. Entonces, unos años después, la Asamblea decidió iniciar una investigación para ver ese proceso en el cual se les iba a dar derecho a la defensa, y ellos de inmediato declararon inconstitucional ese proceso.
Es Entonces decir, ya había un precedente. hay un precedente en ese sentido, hay una jurisprudencia, porque ya ese procedimiento que ahora están alegando que debió hacerse, la misma sala de lo constitucional lo declaró inconstitucional allá por el 2013. Cuando se revisa el texto de la ley lo que señala son dos factores que deben de cumplirse. Primero, que debe de documentarse las faltas cometidas porque solo se puede hacer por violaciones a la ley. Y creo que eso quedó muy bien fundamentado en el escrito que presentó Nuevas Ideas, donde explicó cómo se violó la Constitución de la República, cómo se fueron haciendo actos arbitrarios, cómo se invadieron las funciones de otro órgano fundamental del Estado. A partir de eso, el siguiente paso era destituirlos por los 2/3 de los votos, que es la forma en que fueron electos. Dicen los abogados, yo gracias a Dios no lo soy, que en derecho las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. Entonces se hizo de la única forma posible. Incluso cómo es posible que en medio del proceso, a minutos de haberse iniciado la destitución, ya los señores de la sala habían elaborado una declaración de inconstitucionalidad como de 30 páginas, ¿verdad? No sé con qué velocidad. En ese sentido, creo que lo que se ha sentado es un precedente de respeto a la Constitución. Cuando un funcionario toma posesión de su cargo, jura cumplir la Constitución acorde a su texto. Si es necesario hacer una interpretación de la Constitución de la República, hay que irse a los documentos, a los audios de la Constituyente de 1983. No se pueden hacer interpretaciones antojadizas o mucho menos modificar el texto de la Constitución vía sentencias de la sala. Si a mí no me gusta una parte de la Constitución, si creo que hay un texto que ya está desfasado, la misma Constitución señala el procedimiento para poderlo cambiar, pero no se puede de manera antojadiza hacerlo, y mucho menos hay un órgano de Estado que esté por encima de los demás. La sala se había convertido en algo por encima, y ellos mismos lo decían, arriba de nosotros solo Dios. Le pongo otro ejemplo. Ellos prácticamente echaron, destituyeron a los 5 magistrados de la misma Corte Suprema de Justicia que habían sido electos. En otra ocasión, destituyeron a 84 diputados suplentes sin darles ningún derecho a la defensa. Incluso era en una sentencia que tenía que ver con un crédito sobre la constitucionalidad o no de un crédito que se había solicitado. No había ninguna petición sobre los 84 diputados y ellos, sin andarle preguntando a nadie, sin dar derecho de defensa, de audiencia, nada, simplemente una sentencia en que los destituyó a los 84. O sea que se estaba extralimitando, de acuerdo a su criterio, la sala de lo constitucional anterior se estaba extralimitando en sus funciones. Efectivamente, y ellos mismos declararon inconstitucional esos procedimientos que en un determinado momento intentaron implementarse para hacer las cosas acorde, como dicen ahora, al debido proceso. Pero ya se les olvidó que ellos mismos cerraron esa vía. Ahora, Juan José. Hola, ¿me escuchan? Hoy sí, adelante. Hoy sí, hola. Disculpen, pero en esta nueva covidialidad, el tema técnico a veces complica las cosas. Qué bueno tenerlo con nosotros, Juan José Martel. Lo estaba escuchando detenidamente. Yo solo tengo una pregunta. Entiendo los argumentos, ¿verdad?, de quienes, defienden lo que ha ocurrido el 1 de mayo desde la Asamblea Legislativa, pero ¿dónde queda el tema de los controles, del control de un órgano con respecto a las decisiones de otro? Que era un poco lo que estaba haciendo la otra sala de lo constitucional, ¿verdad? Y que ante la llegada de una nueva sala afín al gobierno, podría dejar de suceder. Yo considero que
los controles son necesarios. Y precisamente en eso se basa el equilibrio que debe de haber entre órganos del Estado, en el cual cada quien tiene su función, se vigilan unos con otros y se apoyan unos con otros, que eso también es fundamental. La Constitución está diseñada no para una relación conflictiva entre órganos del Estado, está diseñada para una relación armónica, respetando cada uno su espacio. En ese sentido, el problema que se presenta no es un problema de controles con la anterior sala, es un problema de una instancia que se había puesto por encima de las funciones del resto de los órganos del Estado y que no es algo nuevo, era la continuidad de algo que se había iniciado de manera totalmente irregular, como ya lo he señalado, en el 2009, que se le estaba dando continuidad, en la cual se considera que hay una sala por encima de todos los órganos del Estado, de todo el Ministerio Público y que es la única que puede decidir todo. Eso es lo que se ha tratado de quebrar. Ese esquema no es control, ese esquema es invasión de poderes. Y es lo que vimos durante la pandemia. La Sala de lo Constitucional fue cortando facultades que tenía el órgano ejecutivo para combatir la pandemia sin medir las consecuencias siquiera de la decisión que estaba tomando. ¿Y qué garantiza que esta Sala de lo Constitucional va a ser totalmente independiente y no se dé ese balance de poderes? Entonces, sí fue puesta por esta Asamblea Legislativa de la manera que fue puesta. No, yo creo que nada lo puede garantizar. También las otras se pusieron de la forma en que se pusieron, con muchas irregularidades. O sea, esta discusión la tendríamos que haber tenido en el 2009. Exactamente. Se intentó en el 2009 abrir un debate serio, se nombró una comisión en la Asamblea Legislativa y de inmediato la Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional. Todo esfuerzo por tocarlos era inconstitucional, increíble. Sí, pero esta sala también declaró inconstitucional a la nueva Sala de lo Constitucional y no pasó nada tampoco. Efectivamente, yo lo que considero es que estamos como juzgando a priori. Veamos que se desarrolle la actividad de esta Sala de lo Constitucional y entonces sobre los hechos vamos a ir diciendo si efectivamente es gente pegada al gobierno o tiene independencia, porque yo he conocido muchos que se la llevan de independientes, pero solo el mensaje nos dan. Y muchas veces incluso detrás de organizaciones de la sociedad civil que nos presentan baremos, que nos presentan perfiles de cómo deben de ser los funcionarios, en el fondo ya cuando uno revisa a fondo esos baremos y esos perfiles, están tratando de meter gente que le quieren dar una pintura por encimita de independientes, pero no lo son. Yo creo que los funcionarios deben de medirse por su actuación, por la forma en que van a ir resolviendo. Y el problema es que estamos haciendo señalamientos a priori, como una especie de condena a priori, cuando ellos todavía no han comenzado a resolver. En ese lógico, yo diría, esperemos a que ellos comiencen a tomar las decisiones y sobre esa base podremos decir, miren, están totalmente plegados al gobierno o no, están haciendo un rol de lo más independiente posible. Eso lo van a determinar sus acciones. Los jueces se miden por la forma en que imparten justicia. Los jueces se miden por las sentencias que emiten. Ok, Juan José, de acuerdo a todo lo que hemos estado platicando, las cosas no se han hecho bien, no solamente de forma, sino que también de fondo, porque usted dice, de repente se han hecho las elecciones de la forma correcta, pero en el fondo nada ha cambiado y continúan siendo un obstáculo para cambiar en realidad los problemas radicales de este país. ¿Cuáles son las pruebas de ello? De que los funcionarios que se han tenido electos en realidad no han fungido para hacer los cambios que este país necesita. Yo considero que la misma realidad que vive el país es la mejor demostración de que se eligieron en el pasado funcionarios que no estaban en la línea del bienestar y del desarrollo de la gente. Y la mejor prueba es la insatisfacción masiva de la ciudadanía que se expresó en las últimas 2 elecciones, en la que prácticamente ha cambiado totalmente el estamento político.
Lo que tenemos es un cambio radical del viejo estamento político y surge algo nuevo. En ese sentido, hay que darle a todo el mundo tiempo y oportunidad. El Frente la tuvo en su momento. Habían grandes temores que venía el comunismo, que se iban a comer a los niños, que etcétera, etcétera. Y eso no pasó. Con Arena igual. Cada quien tuvo su gran oportunidad y fallaron. Eso es lo que ve la ciudadanía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los cambios en la sociedad no siempre pueden tener la velocidad que nosotros queremos. No nos olvidemos que estamos saliendo de una situación extraordinaria con la pandemia, pero que la misma forma en que la pandemia se combatió con la mejoría sustancial de un sistema de salud que nos habían dejado tirados en el suelo, con el hecho de que en este momento somos uno de los países que tiene el mejor sistema de vacunación en América Latina, el hecho de que estamos preparados incluso para enfrentar en un determinado momento un crecimiento moderado de la pandemia, el hecho de que de que nunca se ha perdido el control de la misma, es una demostración que las cosas ya se están haciendo diferentes. En medio de la pandemia y con todos los obstáculos que han habido, la gente ha percibido ese cambio. Definitivamente tenemos que decirlo. En el tema de manejo de pandemia, en el tema de salud, pues hay un montón de cosas como las que usted acaba de afirmar que se están haciendo bien. Tony, no sé si me escuchas. Sí, estoy escuchando. Juan José, que vaya, usted dice que no hay que juzgar a priori, que hay que dejar que las decisiones que los nuevos jueces vayan tomando, pues vayan diciéndonos para poder ir juzgando. Pero la comunidad internacional se ha manifestado, organismos internacionales, embajadores, la OEA, el mismo enviado especial Ricardo Zúñiga, que vino a ver qué pasaba y a reunirse. ¿Qué le dice a usted que todos por fuera o incluso voces internas también dicen que las cosas no se hicieron bien con respecto a las decisiones que ha tomado el gobierno? O sea, es como que yo no estoy equivocado, pero todos sí. La verdad es que se pueden cometer errores cuando solo se escucha a una de las partes. Y creo que uno de los problemas que se cometieron es el hecho de que en un primer momento solo se escuchó la parte opositora, la parte del sector empresarial que se sentía afectado por esas políticas. Pero poco a poco, si usted se fija, ha ido bajando el volumen de toda esa operación y de preocupación por lo que había sucedido, en la medida en que comenzaron también a escuchar a la otra parte. Creo que en materia de diplomacia, escuchar a todas las partes, ver las dos caras de la moneda, es algo fundamental. En esa ruta yo no voy a esperar que el, el enviado del presidente de los Estados Unidos, así es, para el Triángulo Norte diga, me equivoqué, teníamos un error. No, pero si uno se fija, ya las últimas declaraciones fue modificando el tono y el contenido de una manera sutil. Reconoce que el pueblo salvadoreño ha tomado decisiones importantes y que al final hay que respetarlas aunque no se compartan. Ya hay en ese sentido una variación que es lo que se puede pedir en materia diplomática. Muy pocas veces en ese campo uno ve cambios muy radicales. Incluso en este momento, por ejemplo, la grave situación en el Medio Oriente, los bombardeos que están se dando sobre la zona de Gaza por parte de los israelíes, el ataque con cohetes de parte de Hamas, aún en ese sentido, si ustedes se fijan, los lenguajes son muy moderados, son muy cuidadosos. Ahora, pero y hay una expresión de preocupación. Lo último que escuchamos del enviado especial, Tony, fue de que, respetaban las decisiones que se estaban tomando, pero que a juicio de Estados Unidos o desde la democracia de Estados Unidos, ellos recomendaban que
las cosas volvieran a como estaban el 30 de abril. Eso ya al final no lo dijeron. Lo dijeron al principio, después fueron precisamente retirando. Al final hay un reconocimiento, si uno revisa las últimas declaraciones ya sobre eso. Es que esa fue la petición que estaban haciendo los grupos de oposición y el grupo empresarial que está vinculado con ANEP, que las cosas volvieran a lo anterior. Eso no se puede hacer. Incluso ya habían generado efecto. Por ejemplo, ya hay renuncias irrevocables de casi todos los que fueron destituidos. Por una parte. Por otra parte, ya el nuevo presidente de la Corte ya convocó a Corte Plena, ya se reunieron, ya tomaron decisiones, ha comenzado a funcionar y eso en la práctica consuma por la vía de la acción los hechos que se tomaron. Ahora, era obvio, ellos tenían que pedir que eso retornara, lo hicieron al principio, después le fueron bajando volumen. Yo creo que tienen que entender que en el país se está respetando la Constitución, pero que hay otras interpretaciones de la misma. Quizás por eso va a ser necesario esa reforma constitucional que se está trabajando. ¿Cuál? Y que la que está trabajando en este momento desde la vicepresidencia de la República. Ajá. ¿Pero cuál reforma en específico? Porque son varias propuestas de Yo reforma. creo que una de las... ¿A la que se refiere en este momento? Así es, a definir procedimientos generales en estos casos, de manera que puedan ser desarrolladas en una ley de procedimientos constitucionales, que por cierto está totalmente desfasada también. Bueno, sí, me recuerdo que de esa se dijo en algún momento que había que hacer reformas, que había que actualizarla, la ley de procedimientos constitucionales. Es muy vieja, está hecha sobre la base de constituciones anteriores, es increíble. No está hecha sobre la base de la Constitución de 1983. Nunca se ha modificado, ha ido envejeciendo y esto nos provoca estos vacíos. Vacíos que sí, cuando favorecen a unos cuantos, nadie dice nada. Porque yo no recuerdo cuando la Sala de lo Constitucional despidió y desaforó a 84 diputados de un solo plumazo. Nadie dijo nada que había violación al orden constitucional. ¿Se refiere a los suplentes? Exactamente. Cuando sacó a 5 magistrados de la misma Corte Suprema de Justicia y mandó a la Asamblea a que los volvieran a elegir, nadie dijo nada. Juan José. Cuando los querían elegir, cuando los querían investigar a ellos, dijeron que era inconstitucional y nadie dijo nada. Qué increíble. Y ahora todo el mundo salta. Juan José, creo que está claro pues el argumento por parte de quienes apoyan lo que ocurrió el 1 de mayo. Ahora, ¿qué es lo que se viene en el país? Por ejemplo, el presidente de la República, Nayib Bukele, tiene un tuit fijado desde el 12 de mayo y dice, por primera vez en 200 años, el establishment salvadoreño está completamente derrotado, dice este tuit. ¿A qué se refiere el presidente? ¿Y qué podemos interpretar como el establishment salvadoreño? Yo diría que el establishment está basado fundamentalmente en una estructura política, en un sistema político que se fue construyendo después de que entró en vigencia la actual Constitución de la República. Un conjunto de partidos políticos que dominaron la escena, incluso que según la actual Constitución son los únicos son los únicos vehículos para poder accesar al poder. Es decir, ese es el establishment en el campo político, pero también en el campo económico. Hay organizaciones que representaron en un determinado momento grupos de poder, como el caso de ANEP, que se ligaron a ese establishment y que ahora se derrumban como consecuencia de esa ligazón. Hay una derrota completa del sistema de partidos políticos, hay una derrota concreta del sistema de representación en el caso de las organizaciones empresariales y por lo tanto ese esquema que había sido la base y el soporte de las cosas que se hicieron en los últimos años, en las últimas décadas, incluyendo la corrupción, la ineficiencia, etcétera, se ha derrumbado.
Entonces, lo que tenemos es la posibilidad de comenzar a construir algo nuevo. Da miedo a mucha gente cuando ve que esas instituciones se derrumban, pero el reto es comenzar a construir algo nuevo. Yo creo que en ese sentido, los mismos empresarios tienen que comenzar a revisar su situación y ver hasta dónde estos esquemas de representación que se construyeron hace décadas atrás todavía tienen sentido y siguen funcionando. Ahora, Juan José, pero entonces lo que usted está diciendo es que el poder económico, el poder empresarial, es el que había mantenido este sistema de partidos políticos o a través de estos partidos políticos para sus propios intereses que no han permitido que El Salvador se desarrolle como necesita desarrollarse, un El Salvador inclusivo, en donde todos crezcan. Pero ¿y entonces qué garantiza que en la situación actual los partidos políticos no van a estar sirviendo o no van a estar a la orden de nuevos intereses o de nuevos grupos de interés? Lo que sucede es que toda sociedad se mueve por intereses y entre más compleja y más desarrollada es una sociedad, más complejos son y diversos también son sus intereses. El punto es cuando hay intereses de un pequeño grupo que se sobreponen por los demás y por los intereses de grandes mayorías. Lo que hemos tenido en este país es un pequeño grupo de poder económico con un aparato político que estaba a su servicio, que controlaron y se apoderaron de toda la riqueza. Este país ha crecido, en este país se han amasado fortunas de miles de millones de dólares que ya tienen algunos de los grupos empresariales, pero la gente a ellos no derramó, a ellos le vendieron nada. Lo único que puede garantizar es la presión ciudadana. En esto no hay garantías, esto no es un seguro que yo compro. ¿Y cómo se garantiza cuando desde el Ejecutivo se está manejando a una Asamblea Legislativa y se está manejando a un Poder Judicial? Lo que sucede es que hay una comunidad de intereses y de visión entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Eso es lo que la ciudadanía ha dicho. Es lo que el soberano, el pueblo salvadoreño, el 28 de febrero dijo, que quiere una relación armónica, que los quiere ver en la misma orientación a la Asamblea Legislativa y al órgano ejecutivo. Yo no sé por qué da miedo. Por lo siguiente, eso en el pasado ha sucedido, pero sobre la base de dinero, sobre la base de componentes políticas. Arena siempre tuvo control de la Asamblea Legislativa y cuando quería las cosas compraba diputados y lo arreglaba. El FMLN igual, con más dificultad, pero la tuvo control de la Asamblea Legislativa. Y ahora resulta que eso se les cayó y todo el mundo muerto de miedo porque hay una nueva relación de armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo que nace de la voluntad ciudadana. Hay una inteligencia colectiva en la ciudadanía que dijo, señores, caminen de manera armónica, empujen este esfuerzo, se acabó la línea de confrontación. La gente pudo haber votado por Arena y por FMLN de manera masiva si hubiese querido que se mantuviera la línea de confrontación que vimos en el pasado, pero fue todo lo contrario. Prácticamente los redujo a la mínima expresión a estos grupos que estaban confrontando. Ahora, obviamente todo cambio produce miedo, produce temblores, produce angustias, produce inseguridades. Eso es normal. Nosotros decimos muchas veces solo de boca queremos cambio, pero ya cuando la vemos venir nos asustamos muchísimo y por lo tanto yo veo toda esta lógica dentro de lo normal. Pero también hay una ciudadanía atenta. Es que yo por primera vez veo una agudeza en el pensamiento político de la población que no la veía antes. Y la gente ha comenzado, es cierto, ahorita a apoyar, porque considera que este gobierno necesita una oportunidad. La gente está satisfecha con las medidas y las decisiones que hasta hoy se han tomado, pero también la ciudadanía puede cambiar de opinión. Han habido momentos en el pasado en que Arena ha tenido un enorme respaldo popular, en que el Frente lo tuvo. Cuando Mauricio Funes, que dijo, nace la esperanza, viene el cambio, la gente creyó y le dio una oportunidad.
Ahora igual, ahora esos no son cheques en blanco. Ahora, ¿qué hay en seguridad? Sí, aquí no hay nada garantizado. Eso es importante en el campo social. Es como que va a temblar, no hay garantía de que no va a volver a temblar. En el campo social no existen las garantías. Lo que existen son construir fortalezas institucionales, que esas sí son garantías. Pero en este país se votaron todas las fortalezas institucionales desde el pasado y las votó la misma sala de lo constitucional. Y nadie hablaba de la inseguridad que provocaba la sala. Cuando comenzaron ellos a apartar el texto de la Constitución y a hacer sus propias valoraciones, eso era, generaron una inseguridad jurídica tremenda. Lo que pasa es que se daba en el campo político. Los diputados suplentes, echémoslos y como nadie los quiere, no hay problema. Pero ¿qué hubiera pasado, Diana y Tony, si de repente hubiéramos comenzado a interpretar que la propiedad privada en función social daba derecho a la expropiación? ¿Qué tal si se hubiera comenzado ya a hablar eso de las 247 hectáreas? No, eso fue en aquella época, se había dicho individual. No, hoy son por grupo familiar. Y se hubiera comenzado a modificar el ámbito de la economía. Ahí sí hubieran saltado los mismos que están saltando ahora. Pero mientras la inseguridad jurídica se mantenía en el campo político y les convenía a estos grupos de poder económico y a los mismos grupos de poder político, nadie dijo nada. Okay. Entonces, yo creo que... Juan José, sí, Juan José, ¿cómo debemos interpretar, lo que ocurrió la semana pasada en la Asamblea, de que yo no sé si todos, pero una buena parte de los expedientes que ya habían sido, de alguna manera platicados, rumiados, con la participación de diversos actores, de los expedientes de las comisiones, fueron enviados al archivo. Y da la impresión que lo que va a ocurrir es que a través del gobierno pues van a llegar las nuevas propuestas de ley y con la aplanadora que tienen van a pasar. Porque también lo que estamos viendo es que no están tomando en cuenta, son minoría, pero también forman parte del pleno a los otros partidos políticos. Sí, yo le llamaba a esto, hay una práctica que yo le llamaba la práctica del engañabobo, que es elaborar un texto de una ley para que no sea aprobada nunca, o apoyar una ley de boca, por la vía oral, sin que se apruebe nunca. Pongamos el ejemplo de la ley del agua. ¿Hace cuánto llegó la ley del agua a la Asamblea Legislativa? Más de 13 años. Y la comenzaron a discutir la primera legislatura y llegaron como al artículo 50. Ya avanzaron al artículo 50 y se acabó la legislatura. Llegó la siguiente, empecemos de cero. Y empezaron de cero otra vez. Y llegaron como al 80, al artículo 80. Qué bueno. Tercera legislatura, llegan, empecemos de cero. Eso es igual. Hay una caricatura de a un perro que le amarran un palo y le ponen por delante un chorizo. Y el perro ve el chorizo y comienza a caminar detrás. Pero como el palo, el que está al final del chorizo, está amarrado al perro, el perro camina, camina, camina y nunca alcanza el chorizo. Son iguales. Por otra parte, hay una cantidad de expedientes que ya envejecieron, porque otra técnica del engañabobo era llevar comunidades sobre la base de que en la asamblea se le iban a resolver problemas que nunca se le resolvían. No, mire, es que vamos a llevar en la asamblea, yo voy a pelear para que esta situación de ustedes se arregle. Y llevaban a la gente y entregaban la pieza de correspondencia y la prensa filmando y llegaba el día de la sesión plenaria y los diputados pedían la palabra y llevaban a la gente y la gente les aplaudía y ellos felices. Pasaba la comisión y ahí se quedaba para siempre. Hay cientos de expedientes del 2009, del 2010, del 2011 y dicen que hasta de más atrás, que ya nada más ocupan un volumen, leyes que han ido envejeciendo totalmente, que ya hay que renovarlas de nuevo, que hay que volverlas a hacer. Yo sí creo que es necesario una limpieza de tanto expediente y yo te aseguro, Tony, que si los vamos a quitar, quizás son más de 1000.
Yo te digo porque yo lo veía en la Comisión de Hacienda. Yo estaba en la Comisión de Hacienda. Nosotros al final del periodo creo que llegamos a los 450 dictámenes, pero era la comisión que más dictámenes, creo que más que todas las demás. Pero si tú vas a ver otras comisiones, dictamen 40, dictamen 30, dictamen 20 en 3 años. Y la cantidad de piezas de correspondencia que les estaba llegando era enorme. Entonces tenían un receptáculo para recibir piezas, proyectos de ley enorme, y al final un chorrito donde estaban saliendo a cuentagotas los decretos de ley. Esa es una lógica que creo que es necesario que la ciudadanía la conozca. Yo le llamaba el engañabobo, porque no, ahí tenemos la pieza, no, si es que está viva la pieza, solo es de que un diputado la reavive. ¿Qué iban a hacer? ¿Cuál es la diferencia entre que se presente en unos meses una nueva ley del agua y que esta comisión empiece de cero a discutir la vieja ley del agua? ¿Cuál es la diferencia en realidad? Que se van a pasar otros 3 años. ¿Qué garantiza que no se van a pasar otros 3 años? Exactamente, nada. Es que no hay garantía nuevamente. El cambio es sin garantía. Es la voluntad política, es la presión de la ciudadanía. Y son los compromisos. Hay un compromiso de este gobierno de que la ley del agua se va a aprobar. Y hoy no tienen obstáculo. En el pasado habían pretextos. No, es que Arena no quiere. Es que en este punto estamos peleando. No, hoy no. Hoy no tienen obstáculos. Por lo tanto, esa es la mejor garantía. Usted ha puesto el ejemplo de la ley del agua, Juan José. Dice usted, hoy este gobierno tiene que estar comprometido, está comprometido a sí tener una ley del agua. ¿Qué garantiza que esa es la ley del agua que el país necesita? Y no echa la medida también de un grupo de poder. Pues la verdad es que la ley del agua se va a conocer en la medida en que su texto vaya descubriéndose. No, pues sí, es decir, eso, pero, las leyes son acorde a su texto. Es que usted me está pidiendo garantía, Diana, de cosas en las que no pueden haber cuando ni siquiera tenemos un nuevo texto, pero sí sabemos que el texto de esa ley que estaba ahí era inviable, aunque hubiera sido una ley divina, la mejor ley, habían grupos de interés que estaban encima del agua. Y descubrieron, exactamente, y descubrieron que el agua no la podían privatizar, que era el objetivo. Y entonces lo que hicieron fue tratar de copar el organismo que iba a regular el manejo del agua para a partir de ahí, aunque el agua fuera de todos, fuera del país, en la práctica se iba a destinar en función de intereses de grandes grupos privados. Ese era el punto de fondo de todo esto. En ese sentido, lo que va a garantizar es un nuevo texto en que la prioridad sea la gente para el agua. Pero además de eso, en que se conserven sus cuencas, donde surge el agua. De nada sirve que digamos que el agua es de todos, que se va a priorizar su uso para la gente, etcétera, si no tenemos agua. Entonces, todo eso tiene que ser parte de una ley. Juan José, nada lo garantiza. Estamos en un proceso de cambio en que en la medida en que las cosas se vayan develando, vamos a seguir actuando, igual que en el pasado. Nos ofrecían cosas y nunca cumplieron. Incluso las grandes promesas, a pesar de que tuvieron, nunca las cumplieron. Y promesas que nunca hicieron, esas sí las hicieron. Nunca nos ofrecieron dolarización en una campaña. Nunca nos ofrecieron privatización de las pensiones en una campaña. Esas las hicieron de la noche a la mañana. Y preguntábamos lo mismo, mire, sobre la base de datos del texto de la ley SAP, se demostró en su momento que las pensiones iban a ser un fracaso y iban a golpear enormemente a la gente. Y dijeron que no habían garantías. Al contrario, vendían lo contrario. Nos vendían una garantía inexistente. No, ahora sus ahorros, Diana, usted va a tener su dinero. Y hasta había un anuncio de un viejito, dos viejitos que llegaban al final de su vida a casarse en un gran carro y se iban de viaje. Era pura mentira. Nos han mantenido siempre en la inseguridad y ahora pareciera ser que el argumento de la garantía tratemos de que se convierta en algo positivo. Garanticémoslo sobre la base de la presión ciudadana, de ver y estudiar las propuestas en concreto que se presenten, pero no nos quedemos con garantías en abstracto.
no existen las garantías en abstracto en materia social. Ok, pues José, si no hay garantías, o sea, usted dice la ciudadanía es la que va a tener de ahora en adelante el compromiso de estar vigilante de lo que se está haciendo a partir de los nuevos políticos en la Asamblea Legislativa, en la Sala de lo Constitucional. Pero, ¿a dónde me voy a abocar si la Sala de lo Constitucional fue propuesta por esta Asamblea Legislativa, que viene desde el órgano ejecutivo? ¿A qué institución me voy a abocar cuando yo vea que las cosas en realidad no están cumpliendo con las promesas que me hicieron? ¿Y y en el pasado, a dónde se iba a abocar usted? ¿A qué sala se iba a abocar? Electa por esa Asamblea Legislativa corrupta, electa sobre la base de propuestas muchas veces amañadas en el Consejo Nacional de la Judicatura, de elecciones sobre la base de intereses en las que rodaba mucho dinero en las asociaciones de abogados. La verdad es que no había en el pasado ninguna garantía. Ahora existe la presión ciudadana y yo señalo algo. La única garantía que tiene una sociedad es sus instituciones sólidas, democráticas, muy sólidas. Es el respeto al texto de la Constitución, al que todos los funcionarios juramos. Esa es la garantía, no hay otra. La palabra del funcionario, el compromiso del funcionario, instituciones fuertes que la cumplen. ¿Ha habido eso en el pasado? No. ¿Lo hay ahora? Tampoco, pero hay que comenzar a construirlo. Lo que ahora tenemos es una oportunidad de comenzar a construir. De repente, como que hay un sector, si a mí me dijera un grupo de empresarios de altísimo nivel, ¿y yo a dónde me voy a abocar? Ahí sí les creería, porque en el pasado se tenían a dónde abocarse. Hay una sentencia que eximió de la posibilidad de que se investigara y que pagara impuestos una determinada gran grupo empresarial. Allí sí había dónde abocarse. Y yo recuerdo una famosa frase que decía un millonario: el derecho penal es para los pobres y el derecho civil es para nosotros los adinerados. Ellos controlaban el órgano judicial y tenemos un órgano judicial corrupto, lo está diciendo la gente a gritos. Porque mi pregunta es no solo a qué instancia superior voy a salir a buscar amparo, y con el juez del pueblo, que todos sabemos que recibe mordidas de los grupos locales, que nunca también da justicia. Lo que sucede es que tenemos que hacer una transformación completa y comenzar a construir una nueva institucionalidad fuerte, democrática. El texto de la Constitución de la República es lo único que puede ampararnos. Y si comenzamos a hacer interpretaciones antojadizas de la Constitución, como se estaba haciendo en el pasado, simplemente no habrá seguridad ni garantías para nadie, porque esa es la mínima garantía que hay: el respeto de la ley, la Constitución, el texto de la misma. ¿Tony? Sí, aquí estoy. Parece que lo mismo... Para finalizar, porque son las 9:03. Sí, parece que lo mismo va a ocurrir, José, con la Corte de Cuentas, con el Tribunal Supremo Electoral, con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con la PGR también. Eso, usted dice, la lógica suya es, hay que dejar que el tiempo pase y juzgar conforme a las actuaciones de los nuevos funcionarios. Efectivamente, acordémonos que hay una correlación determinada y esta legislatura tiene que elegir, igual que las anteriores, Corte de Cuentas, Fiscalía, las 2 procuradurías y 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hoy se van a elegir bajo una nueva correlación política, pero a los funcionarios los tenemos que juzgar por su papel y por su rol. Vale, por ejemplo, una actuación que podría determinar que no es una fiscalía genuflexa al órgano ejecutivo es que el fiscal retome las investigaciones o los indicios de corrupción que había apuntado, por ejemplo, las ICIES. Efectivamente, incluso hay un convenio con las ICIES,
de que se van a retomar esas investigaciones. Y yo diría, una Corte de Cuentas que realmente sea eficiente y le cuente las costillas al gobierno y a las municipalidades. Ese es otro ejemplo, claro. Una Procuraduría de Derechos Humanos que realmente defienda los derechos humanos del país. Si la clave es ver que funcione el sistema. Ahora, ellos van a ser electos sobre la base de una correlación que hay en la Asamblea Legislativa. Lo que sucede es que cuando los grupos de poder tradicional comienzan a perder espacio y posibilidades, desacreditan a los demás. En el pasado nunca se dijo que el actual fiscal había cantado el himno de Arena, había sido colaborador de Arena, se había puesto el chaleco. Mire, Tony, da tristeza, Tony y Diana, da tristeza ver las pruebas que presentaron en el antejuicio contra Norman Quijano. Es que era triste ver que no habían presentado nada. Estaba todo diseñado para que el antejuicio saliera como salió, aparte de que tenían la correlación de fuerzas. Esa era la garantía que hemos tenido en el pasado. ¿Cuántas víctimas hubo de los acuerdos que ellos llegaron con las maras? Nada de eso importaba. Y entonces creo que ahora tenemos la oportunidad de recomenzar y se va a hacer sobre la base de esta correlación. Y voy a decir algo más que puede asustar todavía más. Si esto comienza a caminar bien, en 3 años hay elecciones. Y va otra vez toda la carne al asador, igual que cada 15 años. Presidencia, diputados y alcaldes. ¿Y qué va a pasar si la gente sigue contenta con esta forma de comenzar a actuar? Comienza a sentir beneficios, comienza a sentir que sí está participando, comienza a sentir que hoy el Estado sí está caminando. Va a volver a elegirlos y los puede elegir por la misma mayoría, simple y calificada, como puede ser lo contrario, ¿eh? Pero si existe la posibilidad simple, ¿y qué significa entonces? Otros 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, otro fiscal, otra Corte de Cuentas en la misma línea. Esas son las reglas de la democracia. Y por lo tanto, la garantía está. Y yo insisto mucho que la única garantía que tenemos es el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas apegadas al texto de la ley. Nuestro país es de leyes escritas. Ahí tenemos la seguridad jurídica basada. No en el sentido de que se interprete lo contrario de lo que dice el texto de la ley o lo contrario de lo que dice el texto constitucional. Eso genera inseguridad jurídica en nuestro orden legal. Y por otra parte, instituciones fuertes y la vigilancia de la ciudadanía. Ahí está el triángulo: vigilancia de la ciudadanía, instituciones fuertes y una legislación que se cumple. Esa es la única garantía que tenemos, porque es la garantía que incluso la gente humilde debe de tener. Porque ahora uno como clase media que se ha sentido protegido se asusta. Pero ¿y el de abajo? El que nunca ha tenido garantías, el que nunca fue escuchado, al que lo único que le ofrecieron fue palo, cárcel o muerte, que lo echaron del país porque no habían oportunidades. Y esa gente, ¿dónde están sus garantías? Desde hace años no las tuvieron y nunca se saltó de la misma forma en que ahora lo estamos haciendo. Ok. Tony, son las 9 de la mañana con 9 minutos. Tenemos que finalizar esta entrevista. Sí, qué gusto haber tenido a Juan José nuevamente con nosotros. Lo vamos a invitar mucho más seguido y ojalá ya en la próxima pueda estar yo ahí para compartir las preguntas y la entrevista. Muchísimas gracias, Juan José. Gracias, Tony. Gracias, Diana. No, para mí ha sido un gusto después de ya de bastante tiempo de no estar acá con ustedes, la oportunidad que me han brindado. Y bueno, ustedes me invitan y yo vengo. Pero si no me invitan, no vengo porque a ningún metido le va bien. Que muchas gracias. Un abrazo. Diana, y hay obsequios. Sí, hay obsequios ahí para nuestro invitado de Aviva Café, Así es, Tony, gracias por recordárnoslo. Aquí tenemos, bueno, hoy es el Día Internacional del Reciclaje, Juan José. Sí. En ese sentido, vamos a entregarle, gracias a Recicla 503, un kit de bolsas
para que en su casa, en su oficina, comience a separar sus residuos. Aluminio por un lado, plástico por el otro, papel y cartón por el otro. Que ahí tienen ya. Nosotros tenemos ya nuestra estación de reciclaje. También evitar los plásticos de un solo uso. Así que Aviva Café le envía esta bolsa. Excelente, para ir al mercado. A lo que usted necesite, de manera de evitar usar plásticos de un solo uso. Y también una presentación especial de Aviva Café. Excelente. ¿Conocía Aviva Café, Juan José? ¿Lo había escuchado? No, no lo había escuchado. Este es un nuevo café 100% salvadoreño, cultivado en el occidente del país, en Santa Volcán Ana. de Santa Ana, sí. Exacto. Y viene en una presentación, bueno, eso es una presentación para obsequio. Trae su cuchara medidora, incluso, elaborada de madera de residuos. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve. De residuos de los árboles, porque, reitero, estamos en consonancia con la protección del medio ambiente. Bueno, Juan José, qué gusto. Vamos a conversar más adelante, porque como usted dice, tenemos que estar a la expectativa. Efectivamente. ¿Verdad? Y cuando las cosas no se estén dando como esperamos, entonces tenemos que decirlo también. Así que de aquí a un par de meses, ¿le parece? Hacemos una evaluación de cómo han avanzado las cosas. Perfecto. Gracias. Bueno, un abrazo y gracias. Igualmente, igualmente. Y nosotros queremos agradecer a nuestros amigos de San Martín. Ya vino el desayuno. Juan José se va a llevar su desayuno. A ver, tenemos ahora fruta fresca de estación. Igualmente veo pan de agua. Y déjeme revisar qué son las otras cosas que nos ha enviado San Martín, que siempre tiene desayunos deliciosos y que usted puede visitar en cualquiera de sus sucursales. Aquí tenemos cerca, por ejemplo, Estación del Casco. También la tenemos en Santa Elena, en Plaza Madero. Tenemos en Merliot, tenemos Metrocentro, Multiplaza, bueno, una serie de lugares en donde usted puede disfrutar de los desayunos de San Martín. Le vamos a dar a Juan José el que quiera para llevar y nosotros regresamos después de la pausa. Bueno.